Hola a todos, a nosotros nos correspondieron los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de la resolución 0312 del 2019 en el capítulo 4, el cual habla de las disposiciones comunes para todas las empresas, empleadores y pues los contratantes. Bueno, en cuanto al artículo 20, habla de los estándares mínimos en el lugar de trabajo, que son de obligatorio cumplimiento pues para todas las personas naturales y jurídicas. Entonces, es responsabilidad de los empleadores o contratantes asociarse a un talento humano, a recursos tecnológicos, a procedimientos y actividades de capacitación, pues como brigadas de emergencia, seguridad vial, primeros auxilios, señalizaciones y zonas de deporte. En cuanto al artículo 21, que habla del cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, habla de la elaboración y ejecución del seguimiento del plan anual para que sea cumplido con las menores e identificar las fallas que éste tenga. En cuanto al artículo 22, habla de la acreditación de seguridad y salud en el trabajo, que está avalada por el Ministerio de Trabajo, pues con excelentes estándares de cumplimiento. Bueno, entonces dentro del artículo 22 también habla que las entidades deben acreditarse con su excelencia en seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo 5 estándares. Entonces, entre los 5 estándares está primero, tener 2 o más planes anuales de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con un cumplimiento de 100% de los estándares mínimos. Debe tener un programa de auditoría pues para el mejoramiento de la calidad de seguridad y salud en el trabajo. Debe presentar pues bajos indicadores en cuanto a la severidad, la mortalidad, accidentalidad y la prevalencia pues de las enfermedades que se presenten en el lugar. En cuanto al cuarto estándar, realizar programas agregando un cumplimiento normativo que debe ser superiores a 2 años. Y en el quinto era aprobar la visita y verificación del personal con licencia para la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en cuanto al artículo 23, pues las obligaciones del empleador y el contratante, entonces decía que debía ser el sistema de garantía de calidad, tener por lo que tendría que tener en cuenta para contabilizar el cálculo de los indicadores de cada trabajador. Pues ellos son los que hacen el cumplimiento mínimo de los estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en cuanto al artículo 24 de la afiliación irregular en riesgos laborales mediante asociaciones y agremiaciones, estos empleadores podían patrocinar y permitir pues que las personas se pudieran afiliar como trabajadores independientes al sistema de riesgos laborales, pues cumpliendo como responsabilidad a todos los empleadores. Bueno, dentro del artículo 25 están las fases de adecuación, transición, aplicación para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues con los estándares mínimos. Entonces, en estas fases hay 5 fases. Entonces, en la primera fase, pues se hace una autoevaluación, pues identificando las prioridades que tiene la empresa en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo. Pues obviamente está avalado por el decreto 1072 del 2015. Las personas que se encargan de implementar esto, pues está el sistema de gestión que cuenta con la asesoría de los administradores de riesgos laborales para cumplir por los estándares mínimos. Bueno, en cuanto a la fase 2, se llama el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. Entonces, estos son los elementos que consolidan la acción al mejoramiento, con la cual se consigue corregir las debilidades de la empresa, pues encontradas dentro de la autoevaluación. ¿Listo? Entonces se deben hacer en 3 pasos. Entonces se debe realizar la autoevaluación dentro de los estándares mínimos. Se debe hacer un plan de mejora en cuanto a la evaluación inicial, y la 3 era diseñar el sistema de gestión pues para formular un plan anual dentro de la empresa. Bueno, en cuanto a la fase 3 de la ejecución, entonces ahí es donde se realiza el plan sobre seguridad y salud en el trabajo, que dure 1 año,
dependiendo de la autoevaluación que se dio, y ahí se hace el plan de mejoras también. Bueno, en cuanto a la fase 4, hay un seguimiento y plan de mejora, por el cual hay una prevención, la implementación a desarrollar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la empresa deberá realizar una autoevaluación, que es la que en la fase 1, conforme a los estándares mínimos de seguridad, y se debe establecer el plan que van a implementar durante un año para realizar todas las actividades dentro de la empresa. Bueno, en cuanto a la fase 5, habla de inspección y vigilancia y control, que esta hace que haya un cumplimiento de la normativa vigente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por la cual hay unos estándares mínimos, presentando lo que presenta la resolución. Bueno, en cuanto al artículo 26, habla de la implementación definida del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí, ¿qué se explica? Digamos, se realiza el plan, la autoevaluación, se realiza el plan de manejo y la formulación anual del plan del próximo año, o sea, como se hace anualmente. Entonces, por ejemplo, si se hace del 2020, entonces se tuvo que haber hecho en el 2019. Entonces, como vamos a hacer el del 2020, estamos haciendo el del 2021 y así sucesivamente. Entonces, en el 2021 haremos el del 2022, para realizar la autoevaluación, el plan de mejora y la formulación anual. Bueno, en cuanto al artículo 27, es la tabla de valores de los estándares mínimos. Entonces, hablaba de 5 ítems, dentro de los cuales se encontraban los recursos, que entre los recursos se encontraban los técnicos, los financieros, humanos, para coordinar el desarrollo de la gestión de la seguridad social en el trabajo. Hablaba también que había una capacitación del sistema de seguridad. Y bueno, en cuanto a la planeación, entonces se tenían que planear políticas de seguridad en el trabajo, objetivos, obviamente, evaluación inicial, el plan anual de trabajo durante todo el año, la conservación de la documentación, la normatividad vigente, las contrataciones que se realizan con los empleados y la gestión del cambio, estar como predispuestos a cualquier cambio que surja, acorde a la norma, la adquisición y la comunicación. En el hacer se hablaba de las condiciones de salud del trabajo. Correspondía a la investigación de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, también se hablaba de la vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. Se identificaban peligros, evaluaciones y valoraciones de los riesgos que presentaban cada trabajador, y se realiza medidas preventivas de control para prevenir los peligros y los riesgos, y se realizaba un plan de prevención y preparación ante una emergencia. Entonces, en la verificación, hablaba de la gestión y resultados del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y en el actuar se hacían acciones preventivas y correctivas a base de los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dentro del artículo 28 habla del plan de mejoramiento conforme a los resultados en la autoevaluación de los estándares mínimos. Entonces, aquí los empleados debían realizar la autoevaluación, y se hablaban de 3 criterios. Entonces, el criterio que tenía menor puntaje, o sea, del 60%, era crítico. El segundo hablaba de un puntaje entre el 60 y el 85%, que era moderado, aceptable, y el puntaje mayor a 85 era aceptable. En cuanto al artículo 28, ahí también hablaban que estos planes de mejoramiento tenían que realizar 5 fases. Entonces, en estas fases se realizaban actividades concretas a desarrollar para mejorar el trabajo. Las personas eran responsables de cada actividad de mejora. Se realizaba un plazo determinado para el cumplimiento de los objetivos. Se realizaban diferentes recursos administrativos y financieros para la realización de las mejoras.
y se realizaba acciones y actividades para prevenir el presente y futuro, dependiendo de las situaciones que se presenten en cada empresa. Bueno, en cuanto al artículo 29, habla del plan de mejoramiento a la solicitud del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí los funcionarios de las direcciones territoriales del trabajo detectan cualquier incumplimiento de las obligaciones, normas y requisitos legales dentro de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dentro del artículo 30 ahí indica y los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, pues las empresas anualmente llevaban un registro pues de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, entre los cuales se determinaban la frecuencia de accidentalidad, la severidad de la accidentalidad, proporcionaban accidentes de trabajo mortales, el ausentismo por causa de alguna enfermedad, la prevalencia de la enfermedad laboral y había una incidencia de la enfermedad laboral. Bueno, en cuanto al artículo 30, entonces habla de los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo, que estos son los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo, por lo que los empleadores deben tener en cuenta. Entonces, contabilizar pues el cálculo de los indicadores pues a todos los trabajadores de la empresa. Deben crear un mecanismo para fomentar que no hayan accidentes de trabajo o enfermedades laborales, como minimizando ese impacto. Deben también, la empresa debía establecer de manera autónoma e independiente los soportes correspondientes a los indicadores adicionales para las empresas de riesgos laborales. Debían hacer capacitaciones con el consentimiento informado de los trabajadores y decía que no se debían reconocer bonos, premios o sobresueldos para no reportar ningún accidente. O sea, digamos que no se pudieran dejar sobornar, como por ejemplo, yo le doy un bono de 100.000, usted dice que no se cayó. Entonces ahí no valía eso, sino siempre se tenía que reportar el accidente de trabajo. Bueno, en cuanto al artículo 31, habla de los estándares mínimos pues de los trabajadores en actividades de alto riesgo. Entonces, aquí hablaba de las personas que tenían más contacto como con químicos o riesgos físicos muy altos. Entonces, en el primero pues hablaban que los trabajadores desempeñaban un alto riesgo, que ese se podía evidenciar en el decreto 2090 del 2003. En el segundo, el empleador debía realizar la identificación de peligros, la evaluación de su puesto de trabajo y la labor que desempeñaba cada trabajador. Y en el tercero se debía identificar que los trabajadores dijeran permanentemente las actividades que tenían. Bueno, en cuanto al artículo 32, habla del Plan Estratégico de Seguridad Vial, que era frecuente y obligado a implementar dentro de la empresa para realizar un plan estratégico pues de la seguridad vial pues dentro del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, dentro del artículo 33 pues hablaba de prevención de accidentes e industrias a mayores. Entonces aquí hablaba como de los ítems que normalmente las empresas importadoras o distribuidoras realizaban cuando son altos los riesgos que se presentan. Entonces hablaban de los peligros para la salud, la toxicidad aguda. Son como imágenes que se pueden ver o señalización pues para minimizar todos esos riesgos. Entonces había pues el medio ambiente, gases a presión, explosivos, corrosivos, inflamables, más que todo era como para productos químicos o de alto riesgo. Dentro del artículo 34 pues se habla de la aplicación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se hacía pues una autoevaluación, se hacía el plan de mejora, se hacía la ejecución y se hacía un seguimiento, y pues para que siguiera mejorando este plan realizada con una inspección y vigilancia del control que se realizaba.
Bueno, dentro del artículo 35 se habla de la vigilancia delegada. Bueno, estos ejercen el control del cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. Pues las empresas deben estar afiliadas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí es donde se recomiendan, digamos, por ejemplo, si hay un caso, deben tener un plan de mejoramiento y luego realizar una autoevaluación para los estándares mínimos. Y se debía tener un cumplimiento, pues obviamente, del decreto 1072 del 2015, pues por cada empresa. Y pues el que lo incumpliera, pues tenía sanciones muy graves. Bueno, en cuanto al artículo 36, pues las sanciones pues por el incumplimiento correspondía a 3 parágrafos, en el cual estaba el cierre temporal o definitivo del lugar de la empresa. Pues existían peligros para el trabajador. Se debía señalar las sanciones con precisión y claridad, pues dentro de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Y dentro del artículo 37, que se hablaba de la vigencia y las derogatorias, pues en la presente resolución se dirigía a partir pues de una publicación que estaba derogada por la resolución 1111 del 2017. Bueno, en cuanto a la bibliografía, pues sacamos el decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo.